Muy buenas tardes a todos. Les damos la cordial bienvenida a la segunda conferencia de la jornada de la tarde del tercer Congreso de Internacionalización de la Educación Superior. Durante los próximos minutos tendremos la oportunidad de escuchar la conferencia titulada COVID-19 y Educación Superior, hacia un nuevo concepto de internacionalización, la cual será impartida por el máster José Antonio Quinteiro del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, UNESCO y ESALC. A continuación compartiré una breve reseña de su hoja de vida. El máster José Antonio Quinteiro Goris es bibliotecólogo cum laude, egresado de la Universidad Central de Venezuela y abogado por esta misma casa de estudios. Posee una especialización en gestión de proyectos de información de la Universidad Simón Bolívar de Venezuela y una maestría en administración y gerencia de la Universidad de Sheffield de Inglaterra. Sus principales líneas de investigación son la movilidad académica transfronteriza, los derechos humanos y sus mecanismos de protección, el derecho a la educación y los derechos conexos. Actualmente, el máster Quinteiro es el coordinador de programas del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, e igualmente brinda apoyo a la Secretaría Técnica del Convenio Regional para el Reconocimiento de Estudios, Títulos y Diplomas de Educación Superior en América Latina y el Caribe, suscrito en Buenos Aires en el año 2019. Les pedimos, antes de cederle la palabra al máster Quinteiro, a todos los asistentes que envíen sus preguntas y consultas al chat, ya que al final de la ponencia se destinará un espacio para responderlas. Sin más preámbulos, le cedemos la palabra al máster Quinteiro. Adelante. Muchísimas gracias, Beatriz, por esa introducción. Voy a permitirme proyectar una PowerPoint sobre la cual voy a apoyar mi intervención. Bueno, muy buenas tardes para todos. Antes de iniciar esta presentación, quisiera dar las gracias por la invitación que fue extendida a este instituto, específicamente a su director, el doctor Francesc Pedró. Me honra muchísimo poder estar aquí con todos ustedes y ser parte de este congreso. Así que muchísimas gracias a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras por tenernos presentes. A mí me gustaría que todos nosotros hiciéramos como una especie de simulación y mirásemos a través de un catalejo para determinar cuáles fueron los actores de la educación superior que fueron más fuertemente impactados por la pandemia. Muy seguramente todos vamos a coincidir en que han sido estos 5: los estudiantes, el profesorado, el personal no docente, las instituciones de educación superior como instituciones y los gobiernos. Vamos a hacer un repaso muy rápido de cuáles han sido las afectaciones que impactaron sobre cada uno de ellos. En primer lugar, estaríamos hablando del estudiantado. Aproximadamente unos 24 millones de estudiantes en nuestra región, digamos, tuvieron que pasar a una educación superior de emergencia a través de la virtualización de contenido. Esto dio lugar a algo que se conoce como el Corona Teaching, porque muchísimos profesores, digamos, no estaban capacitados
para vertir todos los contenidos curriculares a modo virtual. ¿Ok? Es decir, de alguna manera se aseguró la continuidad pedagógica, pero este trasvase abrupto de contenidos no observó las metodologías que son propias de la enseñanza virtualizada. Aunque la teoría educativa propugna que en condiciones óptimas los logros de aprendizaje en la presencialidad y en la virtualidad son equiparables, y repito, la teoría nos dice que en condiciones óptimas, algunas encuestas que se han realizado en la región e inclusive también encuestas realizadas fuera de la región latinoamericana y caribeña, nos indican que los estudiantes en un 51% priman la educación presencial sobre la virtualizada. Además, tenemos que agregar, y lo acabo de comentar, una entrevistada en una cápsula informativa que me precedió, nuestro estudiantado tuvo que enfrentarse a problemas de conectividad. Recuerden ustedes que solamente 1 de cada 2 hogares en nuestra región cuenta con internet fijo. ¿Ok? Estamos prácticamente a la cola de todos los bloques geográficos en cuanto a conexión internet en nuestros hogares. Este indicador todavía es más deplorable si estamos hablando de entornos rurales, donde estaríamos hablando de 1 en cada 3 hogares. Después tenemos el segundo grupo impactado, que fueron los profesores. Habíamos mencionado ya la dificultad de trasvasar los contenidos curriculares a las plataformas virtuales. Hay un ejemplo que yo siempre menciono y es un profesor emérito de la Universidad de Harvard. Él encontraba muy difícil poder grabar sus clases y subirlas al internet si no tenía una audiencia frente a él. Entonces fue necesario colocarle una especie de peluche que sirviera o hiciese las veces de audiencia para que él realmente se sintiera confortable para poder hacer y desarrollar su clase. Igualmente, algunas universidades experimentaron una merma de estudiantes. Aquí ya voy a dar algunos datos más actuales para que sepamos un poco más sobre el impacto que ha tenido la pandemia sobre nuestros sistemas de educación superior. En este sentido, por ejemplo, en los Estados Unidos, 1 de cada 6 estudiantes no volvió a las aulas de clase, y en el contexto latinoamericano, que aún estamos relevando las cifras, pensamos que puede estar alrededor de un 12 a un 14%. Igualmente, bueno, todos sabemos que lo que era el área de investigación y de extensión, 2 de las misiones también fundamentales de toda universidad, quedaron en animación suspendida, y siempre reinó la incertidumbre en cuanto a cómo evaluar aquellas competencias profesionales que se adquirían a través de la práctica, como las clínicas en ciencias médicas, talleres experimentales en ingeniería, etc. Después tenemos igualmente el tercer actor impactado por la pandemia, que fue el personal no docente. Según los datos de la Confederación de Trabajadores de las Universidades de las Américas, la CONTEA, aproximadamente unos 350.000 empleados se vieron afectados. Debemos decir que la CONTEA solamente representa a 17 países en nuestra región, y como todos sabemos, América Latina y el Caribe está conformada por 33 países, es decir, el número es muchísimo más alto. Igualmente, algunas profesiones, bueno, eh, adquirieron cierta importancia crítica durante la pandemia, como fueron los informáticos, los curadores de contenido, diseñadores gráficos, etc. Luego tenemos las instituciones. Aproximadamente unas 15.000 instituciones de educación superior en la región se vieron afectadas específicamente porque los marcos normativos
dentro de los cuales se manejan, pues no están ajustados a la no presencialidad. E igualmente, tenemos los gobiernos que, en función al derecho de la educación y al derecho al acceso a Internet, que está subsumido dentro del derecho a la libre expresión, estaban en la obligación de asegurar la continuidad pedagógica. ¿Ok? Igualmente, bueno, la actividad económica se vio fuertemente contraída, aproximadamente en un 10%. Los intereses de la deuda significan un 2,8% en promedio de las erogaciones de nuestro bloque geográfico, y nuestra población envejece rápidamente. Siendo así, ¿cómo quedó impactada la movilidad estudiantil? Bueno, una encuesta realizada a finales del año 2020 para 5 países: Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Nueva Zelanda y Canadá, mostraba este declive en el número de estudiantes internacionales. Sin embargo, cuando se consultaba a algunos estudiantes sobre sus intenciones de abandonar sus estudios, solo el 5% de ellos consideraba el abandono. ¿Ok? Y esto, digamos, es una encuesta realizada en el clímax de la pandemia, y como todos sabemos, los escenarios fatalistas que se estaban proyectando pues no fueron tales. Afortunadamente, la pandemia pudo atajarse a tiempo, y ya hablaré un poquito más sobre esto en las próximas diapositivas. Sin embargo, la pandemia sí ha traído algunos cambios en la movilidad. Por ejemplo, algunos países reportan pérdidas en las cuotas de mercado, específicamente Estados Unidos de Norteamérica y el Reino Unido, mientras que ya lo han ganado Australia, Nueva Zelanda y Canadá. ¿Y cómo estamos en la región latinoamericana? Aquí esta parte es donde quizás me voy a detener un poco más. Fíjense en este gráfico de barras. En números absolutos, el país que más estudiantes envía al exterior es Brasil. Sin embargo, si en lugar de ver el número de estudiantes que se envían al exterior, tomamos la cifra en función al tamaño de su sistema de educación superior, vemos que el que tiene el mayor índice de estudiantes es Uruguay. Su sistema de educación superior es mucho más pequeño, por lo que los 4.630 estudiantes que salieron en el 2017 representa un altísimo número en comparación con el tamaño de su sistema educativo. Y estas son unas cifras muy interesantes sobre la movilidad estudiantil en nuestra región. Fíjense que en números absolutos, como mencioné, el país que más estudiantes envía al exterior es Brasil, posteriormente Colombia, México y Perú. Pero como comenté, en función al tamaño de su sistema educativo, el mayor número de estudiantes en función a ese tamaño sería para el Uruguay, seguido de Ecuador, Honduras y Bolivia. ¿Qué significó la pandemia para América Latina? Bueno, fíjense, nosotros con solo el 8% de la población mundial aportamos el 30% de los muertos que supuso la pandemia. Es decir, no solamente nuestro Producto Interno Bruto cayó de manera espectacular, sino que también hizo mella pues, en nuestra población en términos de pérdidas humanas. Esto
Aquí tengo un problema con la PowerPoint. Entonces, bueno, ¿qué nos queda de todo esto ya con las cifras más actuales que estamos manejando desde el instituto? Bueno, en primer lugar, todo parecía indicar en un primer momento que la movilidad académica estaría muy postrada o muy disminuida en un escenario, digamos, post-pandémico, y que en todo caso lo que se iba a revitalizar era una movilidad virtual. Sin embargo, como mencioné anteriormente, el 51% de los estudiantes prima la presencialidad sobre la virtualidad. No obstante, hay que confesar que hay un punto de inflexión en cuanto a la movilidad académica se refiere, y ciertamente entra a jugar con mucha mayor fuerza esto que se ha llamado la movilidad virtual, ¿ok? Que de alguna manera, bueno, pues ya sea parte de eso que hemos estudiado y que venimos aplicando desde hace mucho tiempo, que es la internacionalización en casa. Mientras que la educación virtualizada, la formación virtualizada, pareciera que encuentra un espacio para crecer dentro de la formación del pregrado y del posgrado, pareciera que la movilidad pareciera que retorna nuevamente al modelo tradicional, es decir, a la movilidad con desplazamiento físico. No cabe duda que la movilidad académica virtual abre grandes perspectivas que hasta ahora estaban vedadas para estudiantes y poblaciones económicamente vulnerables. Y que indiscutiblemente mucha de la inclusión de la que habla la hoja de ruta, que fue, digamos, consensuada y que emergió en la reciente conferencia de Barcelona en mayo del 2022, pues mucha de esta inclusión eh, encontrará, digamos, un espacio dentro de la movilidad académica virtual, de la movilidad estudiantil virtual, eh, a futuro. Justamente de esto quiero hablar también muy rápidamente, así que voy a dejar de compartir esta PowerPoint y me voy a la hoja de ruta. Un segundo, por favor. Ok. Por favor, me confirman que se está viendo. Sí, se ve, doctor. Perfecto, muy bien. Entonces, bueno, la hoja de ruta consensuada en Barcelona en mayo pasado, digamos, está irradiada por 6 principios, que son el de la integridad y la ética, la inclusión, la equidad y la diversidad. Recuerden que la diversidad es un hecho, la inclusión y la equidad requieren acción. Un tercer principio, que es el de la responsabilidad social y la sostenibilidad, la libertad académica, la cooperación para la excelencia y el pensamiento crítico. La idea es que las 3 misiones de la universidad, la formación, la investigación y la extensión, se vean a través de nuevos lentes. Desde las 3 áreas debemos formar para la ciudadanía global, debemos producir conocimientos de manera compartida y a través de todos los lineamientos y los principios que irradian la ciencia abierta, y debemos actuar con responsabilidad ética y con compromiso social. Siendo así, pues la hoja de ruta lo que busca es pasar de un modelo de exclusión, aquí la animación de la PowerPoint se ha detenido, de un modelo de exclusión a un modelo más inclusivo,
Recordemos que nuestra cobertura en matrícula está alrededor del 50%. Sin embargo, el derecho a la educación que garantiza la Declaración Universal y los pactos internacionales que han suscrito nuestros países entienden el derecho a la educación superior subsumido dentro de el derecho a la educación. Sigo por problemas para... Después debemos, la hoja de ruta también señala pasar de un enfoque orientado o compartimentalizado en silos, digamos, en bloques, a un esquema, digamos, más transdisciplinario, donde el aprendizaje sea, digamos, más integral con la realidad. Comentábamos de la transdisciplinaridad. La educación superior no debe tener como fin último la titulación, sino que debe ser un modelo de aprendizaje a lo largo de la vida. La universidad debe ser una institución social de puertas abiertas, que no solamente ponga su foco en el grupo etario de jóvenes entre los 18 y los 24 años, sino que debe ser una institución que preste sus servicios para el aprendizaje a lo largo de la vida. Esto es sumamente importante para nuestra región, considerando que para el 2030 el 17% de nuestra población tendrá más de 65 años y que para el 2050 será el 25% de toda nuestra población la que alcance esa edad. Igualmente, la hoja de ruta busca romper con ese modelo jerárquico en cuya cúspide, digamos, se encuentra la universidad y por debajo de ella la universidad experimental, los institutos tecnológicos que ofrecen tecnicaturas, etcétera, etcétera, otras instituciones que ofrecen educación postsecundaria. Por un modelo que sea mucho más diverso, es decir, donde bloques de conocimientos que se han podido adquirir, por ejemplo, a nivel de una tecnicatura, puedan ser reconocidos a nivel de una universidad o aprendizajes previos puedan ser reconocidos y acreditados, digamos, a nivel universitario. Igualmente, pasar de un modelo basado en contenidos a un modelo que sea más transformador. Es decir, no solamente ser un estudiante que sabe hacer muy buenas integrales en matemáticas, sino que sabe exactamente la utilidad que le puede dar en el mundo práctico. Un poco también, y ya para concluir, no sé si estoy sobre el tiempo o si tengo todavía algunos minutos, hablarles un poco de la línea de tiempo que tenemos planificada. Anticipo que para el 2023 tendremos una CRESMAS 5, es decir, una conferencia de Córdoba más 5. No sabemos todavía muy bien el lugar de su realización, pero será un evento que de alguna manera va a alinear el plan de acción de la CRES del 2018 con algunas orientaciones que han emanado de la Conferencia Mundial de Barcelona. Posteriormente habrá una midterm, un fórum de término medio en el 2027 y una nueva conferencia mundial en educación superior para el 2032. Bueno, siendo así, me gustaría entonces pasar ahora a la ronda de preguntas y respuestas que sospecho seguramente va a estar mucho más interesante que lo que yo les pueda decir. Así que adelante, por favor, y gracias por su atención. Muchísimas gracias, Máster Quinteiro. Pasamos ahora a algunas de las preguntas que han enviado al chat del Facebook o al chat de aquí de la sala en la que estamos. Gracias. La primera dice, ¿podría compartirnos cuál ha sido la experiencia del IESALC en los proyectos que tienen a la hora de adaptarse o cómo tuvieron que adaptarse a la pandemia? Sí, bueno, nosotros teníamos una cartera de proyectos que tuvimos que interrumpir. Uno de ellos era, por ejemplo, la potencialidad de la inteligencia artificial en la educación superior.
algunos estudios del relevamiento de datos estadísticos, etcétera, etcétera. Y todo esto se detuvo momentáneamente un poco para producir algunos documentos y lineamientos orientadores sobre los efectos de la pandemia, cómo asegurar la continuidad educativa y un poco proyectar escenarios de impacto de esta pandemia. De hecho, nos orgullecemos que creemos que somos la primera entidad que lanzó una recomendación, lineamientos de recomendación para, digamos, asegurar la continuidad pedagógica en la educación superior. Ya vamos dejando atrás la pandemia y lo que estamos midiendo ahora es un poco las pérdidas de aprendizaje que han habido y los efectos que ha tenido también la pandemia en los esfuerzos de internacionalización de las instituciones de educación superior y, digamos, algunas nuevas presiones que han aparecido, como es acelerar la transformación digital de las universidades. Sobre lo último que comentó, hay una pregunta aquí que dice, ¿cuál debería ser la propuesta de las universidades? ¿Presencial, virtual o híbrido? De cara a la nueva realidad en la que estamos. Nosotros pensamos que lo que se impone es el modelo híbrido, sobre todo porque los ODS apuntan a una mayor inclusión y al aprendizaje a lo largo de la vida. Es difícil lograr mayores coberturas desde el sector público, sobre todo, mayores coberturas en matrícula, mejores logros en calidad, asegurar poblaciones, digamos, fuera del grupo etario de los 18 a 24 años de forma masiva, si no abordamos las nuevas tecnologías. Entonces pensamos que la virtualidad en la parte de formación va a tener un mayor peso de ahora en adelante. Es por eso que estamos asesorando a algunos gobiernos para crear capacidades en el cuerpo docente de su profesorado, porque necesariamente mucha de la enseñanza en educación superior tenderá a la virtualización. Eso no quiere decir que la presencialidad vaya a desaparecer, pero sí se va como que a asentar un modelo híbrido. En cuanto a la movilidad estudiantil, ahí todavía hay como, digamos, ciertos nubarrones, porque pensábamos que la movilidad virtual iba a arrancar con muchísima fuerza, pero pareciera que la parte de convivencia, de intercambios de experiencia entre los estudiantes que se desplazan físicamente es tan meritoria que, por supuesto, la movilidad virtual no lo ofrece. Entonces, pareciera que va a continuar una preferencia por la movilidad a modo presencial, es decir, movilidad con desplazamiento físico. Pero en la parte de formación, indudablemente, lo que se va a instalar cada vez con más fuerza es el modelo híbrido. Considerando esta alternativa de considerar o preponderar el modelo híbrido, nos viene la siguiente pregunta. ¿Cómo deberían las universidades construir sus planes de estudio para dar respuesta a las necesidades de la sociedad, a los requerimientos del mercado laboral, pero sobre todo a la formación integral de sus estudiantes? Pues un poco a lo que mencionaba anteriormente, esos tres nuevos lentes con los que se deben abordar las tres misiones de la universidad. Necesitamos que los estudiantes sean ciudadanos que puedan ejercer realmente una ciudadanía global, ¿ok? Que puedan actuar y que puedan hacer aportaciones a los grandes problemas, digamos, globales. Eso no quiere decir que esto demerite la formación para actuar desde lo local, pero sí, digamos, tienen que comenzar a desarrollarse en ambientes más internacionalizados que, digamos, favorezcan esa ciudadanía global. Eso por una parte. Por otra parte, la parte, digamos, de sostenibilidad
muchas de nuestras universidades se han limitado a convertirse, y no solamente nuestras universidades, es, digamos, una práctica muy usual en el mundo, que las universidades abrazan, digamos, la sostenibilidad, convirtiéndose en Green Universities. Esto que se llama Green University. Vamos a ser mucho más racionales en el uso de nuestros recursos hídricos, en la utilización de la electricidad, en el reciclaje, etcétera, etcétera. Y la sostenibilidad va mucho más allá. Por ejemplo, que los estudiantes realmente tengan contenidos curriculares, indistintamente de la carrera que cursen, que apunten hacia una educación en sostenibilidad. Que toda la investigación que se haga en la universidad sea fácilmente trazable en cuanto a la contribución que realiza a favor de los ODS, cosa que no es nada fácil. Cuando uno quiere, digamos, rastrear en la literatura las aportaciones de la universidad o de distintas universidades a diferentes ODS o a diferentes metas de los ODS, a veces resulta muy difícil. Esto es imprescindible, es decir, investigaciones, y pongo un caso hipotético como la velocidad eh, de oscilación de la cola de un ratón. Supongamos que tiene, digamos, eh, una contribución importante para esa área en particular, para la zootécnica o para la física o para lo que sea, pero debería ser muy claro la aportación que hace toda investigación que sale de la universidad a favor de los ODS. Eso es sumamente importante. Y en la tercera misión de la universidad, que es la extensión, igualmente, la universidad tiene que impactar a favor de los ODS en su entorno de influencia, con la comunidad, logrando mejoras en la calidad digamos, de otros sistemas educativos como el de primaria, secundaria, ayudando a proyectos que ayuden a erradicar la pobreza, etcétera, etcétera. Tiene que, digamos, dentro de sus tres misiones, tiene que estar mucho más alineada a la sostenibilidad, a la ética, a la ciudadanía global. Okay. Otra pregunta. Adelante. ¿Podría explicarnos cuáles son los logros de la virtualidad durante la pandemia? Bueno, el primero y más importante ha sido que de alguna manera aseguró la continuidad pedagógica. Sí. Lo que estamos relevando ahora son las pérdidas en aprendizaje. Esto va a ser un estudio muy, muy, muy revelador. Sabemos ya algunas cosas en primaria y secundaria. Por ejemplo, en Chile, en primaria, los chicos solamente lograron alcanzar el 47% de los objetivos en matemática y 49% en lenguaje. Bueno, pensemos que los chicos de Chile tienen los mismos problemas de conectividad que tenemos en toda la región. Recuerden lo que mencionaba, solo 1 de cada 2 hogares dispone de internet fijo en casa. Pero a nivel de primaria y secundaria hay un factor allí que es muy favorecedor, y es que algunos cuentan con padres, digamos, que tienen formación universitaria, otros no, por supuesto, pero que de alguna manera podían tutorar de alguna manera o facilitar los aprendizajes de sus muchachos. Esto no sucede en educación superior. ¿Ok? A pesar de todas las recomendaciones que se hicieron y de todos los esfuerzos, hay que decirlo, que hicieron las universidades de nuestra región, esfuerzos muy grandes. Las compañías operadoras de telefonía móvil permitían descargar datos desde los sites de las universidades sin cargo para los estudiantes, las bibliotecas prestaban equipos, etcétera, etcétera. Pero aún así, estimamos que han debido haber muchas pérdidas de aprendizaje. Estamos tratando de evaluar cohortes de egresados previos a la pandemia y a posteriori de la pandemia. Ese estudio estará disponible en algún momento a principios del próximo año. Y vamos a tocar la última pregunta. La hoja de ruta marcada por la UNESCO tiene prevista ulteriores desarrollos que la acerquen más al Plan de Acción Global.
Sí, la hoja de ruta, bueno, yo la pasé muy superficialmente, pero realmente es, digamos, es como una atalaya que marca una luz, como un faro, ¿no? Hacia dónde hay que ir. Inclusivos, una mayor comunicación en el modelo educativo, eh, mayor transversalidad en los aprendizajes, etcétera, etcétera. Pero no se baja a un plan, digamos, más, más operativo. Eso va a venir próximamente y en la conferencia que ya anuncié de Córdoba más 5, posiblemente se, se alinee el plan de acción que derivó de la conferencia de Córdoba con algunos nuevos insumos, nuevas luces, un golpe de timón que pueda dar lo que, em, digamos, se logró en mayo pasado en la conferencia mundial, ¿no? Así también lo regionalizamos un poco. Porque ahora, bueno, la hoja de ruta, digamos, es muy abstracta, es muy de alto nivel, hay que bajarlo un poco a un plano, digamos, más táctico, más operativo. Ok, bueno, con esta última pregunta agradecemos al máster José Antonio Quintero por la excelente disertación en la cual nos presentó no solamente el impacto del COVID-19 en los diferentes actores de la educación superior, sino que también nos compartió los puntos establecidos en la hoja de ruta de la UNESCO sobre las nuevas formas de reinventar la educación superior. Muchísimas gracias, agradecemos al A máster todos. nuevamente por su participación, agradecemos a todos los participantes y les invitamos a quedarse en el último ciclo de conferencias de este día que dará inicio a las 3:30 de la tarde. En la sala A podrán ver el panel Colaboración Internacional de la Investigación Aplicada, lo que es el proyecto Solidaridad, y en la sala B se desarrollará el panel Cooperación Internacional, entendiendo la ayuda internacional para el apoyo a la educación superior y el desarrollo. Muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias. Muchísimas gracias, ingeniero. Hay buenas prácticas que se pueden integrar en este trabajo para asegurar el éxito. Una de ellas que yo he encontrado que funciona siempre para nosotros es desarrollar una relación primero. Esa es una cuestión que es parte de nuestra cultura, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener un poquito de relación y de confianza con la persona con la que vamos a laborar antes de meternos de lleno a hablar de proyectos y de metodologías, etcétera. Cuando se tiene ya una relación y una confianza preliminar, entonces muchos de los otros retos que surgen a veces, de los que vamos a hablar también en las otras cápsulas, por ejemplo, las diferencias entre disciplinas, las diferencias en regulaciones de investigación con participantes humanos, algunos tienen comités de ética y otros no, desacuerdos metodológicos o diferencias de opinión en términos de qué instrumentos utilizar. Cuando ya se tiene una relación de confianza entre las personas que están colaborando juntos, esas conversaciones se pueden tomar de una manera más abierta y sin ego y con mucho respeto y arribar a conclusiones que aseguren el éxito del trabajo. Eso hay que detallarlo desde el principio. El equipo de liderazgo, quién va a ser el equipo de liderazgo en cada institución y cuáles van a ser los roles específicos de cada persona en ese equipo. Esas son cosas que hay que detallarlos de antemano. Antes de comenzar a hablar de la metodología, de los instrumentos que se van a utilizar para recoger la data, del análisis de la data, hay que dejar estas cosas claras, right? ¿Quién está aplicando? A qué tipo de mecanismo, quién es el equipo de liderazgo, cuál es el rol de cada uno, cómo se resuelven desacuerdos, particularmente cuando un proyecto tiene múltiples investigadores principales, tiene que haber un plan de trabajo que hable de cómo se van a comunicar estas personas y quién media si hay un desacuerdo. Si tenemos un desacuerdo que no lo podemos resolver entre nosotros,
alguien que de antemano hemos acordado que no es parte de ese proyecto puede venir y escuchar la situación y funcionar como mediador o como mediadora para ayudarnos a resolver el impasse y continuar adelante. El ente financiador, que es quien va a evaluar la propuesta para tomar una decisión sobre si la propuesta amerita la inversión de fondos, típicamente son paneles o personas que son bien capacitadas y que tienen mucha experiencia. Y una de las cosas que ellos miran es si este grupo de investigadores e investigadoras que han sometido esta propuesta de verdad se conocen, de verdad trabajan juntos, tienen una historia de colaboración, o si esto fue una cosa que se inventó de momento a la carrera para aplicar. Hay que ser bien honesto. Hay investigadores e investigadoras que en inglés decimos siguen los fondos, aún áreas que no son las áreas de ellos. Si vieron una subvención, mira, vamos a aplicar por aquella, aunque no tengan ninguna experiencia en esa área, y de momento hacen un equipo, llaman a fulano, a sutano, a perencejo, y decimos, mira, unámonos para aplicar a esta propuesta. Los evaluadores ven eso con mucha claridad. Hay muchas maneras de ver si este grupo lleva tiempo trabajando o si este grupo se formó a la carrera con el simple propósito de aplicar a la propuesta, a la subvención. Mira, yo creo que el mayor reto, que no tiene que ver nada con presupuesto, es reconocer que existen diferencias culturales y que esas diferencias culturales pueden contribuir al éxito del proyecto o resultar en el fracaso del proyecto. Y aquí me refiero a cultura de una manera mucho más amplia, Andrea. No me refiero simplemente a hondureños, puertorriqueños, estadounidenses. Me refiero también a las culturas de las instituciones. La Vicerrectoría de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras tiene como propósito coordinar y gestionar las políticas de relaciones internacionales de la universidad, además de gestionar las buenas prácticas o la buena relación de la universidad con la comunidad internacional. Su visión es ser el ente referente a nivel internacional y nacional de las diversas formas de gestión de la cooperación internacional, y su misión es insertar a la universidad en la comunidad global para fortalecer la academia, la ciencia y la cultura. La Vicerrectoría de Relaciones Internacionales está integrada por 4 direcciones que ofrecen los siguientes servicios. Vamos a comenzar con la Dirección de Movilidad Internacional. La Dirección de Movilidad Internacional se encarga del mapeo de las convocatorias y oportunidades en temas de movilidad internacional. También se encarga del asesoramiento a los estudiantes, a los profesores y al personal administrativo en temas de movilidad internacional. Además, se encarga de establecer relaciones con las universidades europeas y latinoamericanas para gestionar los intercambios en temas de movilidad internacional. Luego tenemos a la Dirección de Cooperación Internacional. Esta dirección está encargada de proponer los procesos de cooperación internacional. También se encarga del mapeo de las oportunidades de cooperación internacional, además que ayuda a las unidades académicas en la gestión, el diseño y ejecución de los proyectos de cooperación internacional. Seguidamente tenemos a la Dirección de Normativa y Redes, que esta se encarga de todo lo que conllevan los convenios de cooperación internacional en temas académicos. Y finalmente tenemos a la Dirección de Planificación y Monitoreo, que se encarga de hacer operativo el seguimiento de los proyectos a programas de cooperación internacional en gestión, y además apoya a las demás direcciones en la comunicación de todas las actividades que se están llevando en temas de cooperación internacional. Para contactar a la Vicerrectoría de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, pueden acceder mediante nuestra página web
www.bri.una.edu.hn, mediante nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como @BRI-UNA, y también pueden escribirnos a nuestro correo electrónico bri@una.edu.hn. El proyecto bioplástico tuvo un impacto muy positivo en UNATEC Danlí, donde nosotros, a partir de materias primas que han sido afectadas por el cambio climático, logramos entonces caracterizar estas materias primas y obtener bioplásticos a partir de estas. Un proceso donde tuvimos el acompañamiento de la BRI para lograr lo que es el financiamiento de la cooperación internacional, y así nosotros poder desarrollar nuestra idea, investigación e innovación, ¿verdad? En ese momento. Los beneficios que tiene la población estudiantil para desarrollar este tipo de proyectos como la producción de bioplásticos, en primer plano sería el conocimiento generado, donde ellos se involucraron en el proyecto en ciertas capacitaciones, asimismo también en varias asignaturas con proyectos de investigación, con tesis, y al mismo tiempo muchos de ellos con sus horas de práctica profesional. Además de esto, el acercamiento que tienen ellos con los productores de la Mesa San o los productores de la región, donde hemos hecho algunas visitas conjuntas y ellos han conocido la realidad agroindustrial que vive la zona, y además de eso, pues tener ellos ese conocimiento innovador, digamos así, en el país, donde ellos pueden hablar con cierta propiedad y certeza de qué es la producción de bioplásticos, los biomateriales, y un conocimiento amplio de la ciencia de los materiales. Para superar las limitaciones de la pandemia del COVID-19, pues tuvimos que integrar, ¿verdad?, o adaptarnos a esta nueva normalidad con reuniones en línea, ¿verdad?, utilizando plataformas. Asimismo también algunos objetivos del proyecto, como es la capacitación, se tuvo que solicitar la apertura de una aula virtual en el campus de la universidad, y a partir de ahí, digamos, resultado que necesitábamos se abordó de esa forma. También reuniones vía pues internet con los asesores de España, todo eso. Al momento de presentarnos, como es un proyecto netamente de investigación e innovación, teníamos que presentarnos a hacer ciertas pruebas, entonces guardamos todas las medidas de bioseguridad respectivas en el caso. Asimismo también pues todos los cuidados. Tuvimos que gestionar salvoconductos para en algún momento en la adquisición de equipos y de procesos pues poder movilizarnos a las diferentes instancias. Fue algo muy complicado que sí nos afectó, pero creo que al final se lograron buenos objetivos, porque en el caso, digamos, de la capacitación de estudiantes, pues teníamos una meta reducida y al final se lograron capacitar aproximadamente 120 estudiantes con la facilidad de que todos podían entrar al aula virtual. Y después se hicieron ciertos acercamientos por grupos para hacer preguntas o dudas de los temas. ¿Cómo podrían motivarlos para que pudieran entrar en este mundo de la cooperación, de los proyectos, de la investigación? ¿Y cómo podríamos motivar, digamos, desde los centros regionales? Definitivamente no es un reto fácil, no es algo que podríamos decir que es fácil, pero al mismo tiempo es muy gratificante. Creo que al final los logros compensan todo el proceso que uno puede llevar a tener, pero al final el aprendizaje es grande, no solamente a nivel profesional, sino que también personal. Nos da la oportunidad de conocer personas, de conocer instituciones, de saber cómo se maneja nuestra universidad, de cómo se manejan los proyectos, cómo es la realidad de la vida, cómo es la realidad de las personas en el campo, cuál es la realidad nuestra en la investigación, cómo vive, por ejemplo, la gente este tipo de procesos en Europa, y al final pues tener un poco de la realidad que se vive en este ámbito nos lleva a tener una conciencia de país, donde nos permite también aportar para el desarrollo, nos permite aportar también para ver cómo podemos mejorar las condiciones de vida de los demás, y asimismo pues como personas tener una experiencia más en la vida, no solamente de un currículum, sino que también a nivel interno como humanos.
Y el hecho de que también se involucra mucho el cuidado del medio ambiente, del cambio climático, de cómo podemos mitigar este tipo de situaciones, nos da cierta esperanza para nuestras poblaciones que vemos que sufren mucho. Y creo que a partir de estos proyectos entonces nosotros vamos a poder generar estas alternativas que de momento puedan paliar la seguridad alimentaria y que a futuro también o a largo plazo puedan generar algunos recursos económicos en los menos favorecidos. Los cooperantes que nos ayudaron fue la Unión Europea por medio del proyecto Eurosan Occidente y de su concurso Eurosan Innova, que fue el más grande financiador que tuvimos para esta idea. Asimismo también por medio de ellos logramos contactar a la Universidad de Sevilla en su departamento de Ingeniería Química, un grupo de investigación que trabaja desechos agroindustriales para la producción de bioplástico, donde ellos nos han ayudado un asesoramiento técnico en todas las etapas del proyecto y asimismo también continuamos con varios proyectos de cooperación con ellos, ya un ámbito un poco más, digamos así, fuera de la investigación, sino más de proyección para la población hondureña. Y pues todas las instancias de la universidad, como la Vicerrectoría de Relaciones Internacionales, la Rectoría, el mismo centro, UNATEC Danlí, donde todo el equipo desde la administración, personal, mantenimiento, aseo, nos han colaborado. La CEAPI en la UNA también, que nos ayudó con la construcción de la planta, donde tenemos un espacio físico para la investigación. Y bueno, muchas instancias de gobierno que nos abocamos, que ocupamos permisos, apoyo, pues nos han colaborado, pero principalmente podríamos decir esas instituciones.